Hola, somos Historias Increíbles. Una noche oscura y muy tormentosa, en un pequeño pueblo, vivía una joven llamada Amber. Su casa, una vieja cabaña heredada de sus abuelos, estaba en las afueras del pueblo, justo al borde del bosque. Amber siempre había disfrutado de la tranquilidad y el aislamiento de su hogar, pero en los últimos días, algo inquietante había comenzado a suceder. Todo empezó una noche cuando Amber estaba leyendo un libro en su sala de estar. Una sensación extraña la invadió, como si alguien la estuviera observando. Miró por la ventana, a pesar de la intensa lluvia, creyó ver una sombra moverse rápidamente entre los árboles. Desestimó el hecho como un juego de luces y sombras provocado por la tormenta y volvió a su lectura. Las noches siguientes, la sensación de ser observada se intensificó. La sombra apareció con más frecuencia, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, justo en el límite del bosque. Era una figura alta y delgada, casi indistinguible en la oscuridad, pero con un par de ojos rojos que brillaban con una intensidad que congelaba la sangre. Amber empezó a sentirse aterrorizada. Intentó contarle a sus amigos del pueblo, pero nadie le creyó. Algunos pensaron que estaba alucinando debido a la soledad, otros sugirieron que podría ser un animal. Sin embargo, Amber sabía que esto no era ninguna alucinación ni un animal. Había algo maligno acechándola. Decidida a descubrir la verdad, una noche, armada con una linterna y un cuchillo de cocina, Amber esperó a que la sombra apareciera. Cuando vio los ojos rojos brillando entre los árboles, salió de la casa y avanzó lentamente hacia el bosque. El aire se volvió gélido a su alrededor, y un silencio mortal cayó sobre el lugar. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, enfocó la linterna en la sombra. Lo que vio la dejó paralizada de terror. La figura era humanoide, pero su piel era negra como la noche, y sus ojos rojos parecían brillar con una maldad indescriptible. La criatura emitió un sonido gutural, y Amber supo que debía escapar. Corrió de regreso a su casa, sintiendo la presencia de la sombra pisándole los talones. Cerró la puerta con un portazo y se refugió en el sótano, temblando de miedo. Desde su escondite, escuchó cómo la sombra rasgaba las paredes y las ventanas, tratando de entrar. El sonido de las uñas arañando la madera era ensordecedor y llenaba el aire con una sensación de desesperanza. La noche se sintió eterna. Amber no se atrevió a salir de su refugio hasta que el primer rayo de sol se filtró por las rendijas del sótano. Al abrir la puerta, encontró su casa destrozada, pero la sombra había desaparecido. Días después, Amber decidió abandonar la cabaña. No podía seguir viviendo en un lugar donde una presencia maligna la acechaba. Antes de irse, fue al pueblo y les contó a todos lo que había sucedido. Los aldeanos, al ver el estado en el que se encontraba la casa, comenzaron a creer su historia. Algunos dijeron que la sombra era el espíritu de un antiguo habitante del bosque, alguien que había sido traicionado y asesinado, y que ahora buscaba venganza. Amber se mudó a la ciudad, pero nunca pudo olvidar esos ojos rojos que la miraban desde la oscuridad. Y en el pueblo, cada vez que una noche tormentosa azotaba la región, los aldeanos cerraban bien sus puertas y ventanas, temerosos de que la sombra volviera a aparecer, buscando una nueva víctima. Amber se mudó a la ciudad, tratando de dejar atrás los recuerdos de la cabaña y la sombra que la había aterrorizado. Al principio, la vida en la ciudad fue una distracción bienvenida. Hizo nuevos amigos, consiguió un trabajo en una librería y se instaló en un acogedor apartamento. Parecía que la pesadilla había quedado en el pasado. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, Amber empezó a notar cosas extrañas. Primero, fue una sensación de ser observada, la misma que había sentido en su antigua cabaña. Luego,
comenzaron a aparecer arañazos en las puertas y ventanas de su apartamento. Aunque intentaba convencerse de que eran coincidencias, el miedo comenzó a crecer dentro de ella. Una noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó un sonido familiar que la hizo estremecerse, un suave rasguño en la ventana. Se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza, y se acercó a la ventana con cautela. Al asomarse, no vio nada fuera de lo común. Intentó calmarse y volvió a la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Los días siguientes, los incidentes se volvieron más frecuentes y perturbadores. Sombras que se movían por el rabillo del ojo, susurros ininteligibles en la oscuridad y la sensación creciente de que no estaba sola. Amber decidió buscar ayuda y contactó a un investigador paranormal, un hombre llamado Marcus, que había oído hablar de la historia de la cabaña en el bosque. Marcus escuchó atentamente su relato y aceptó ayudarla. Juntos, comenzaron a investigar la historia de la sombra y el espíritu vengativo. Descubrieron que el antiguo habitante del bosque, cuyo espíritu Amber creía que la acechaba, había sido un hombre acusado injustamente de un crimen y ejecutado por los aldeanos. Su espíritu, lleno de ira y dolor, había quedado atrapado, buscando venganza contra los descendientes de sus verdugos. Una noche, Marcus y Amber decidieron realizar un ritual en el apartamento para intentar comunicarse con el espíritu y liberarlo de su tormento. Prepararon un círculo de protección con velas y sal, y comenzaron a recitar antiguas palabras de liberación. A medida que el ritual avanzaba, la atmósfera en la habitación se volvió opresiva, y la temperatura descendió bruscamente. De repente, las velas se apagaron y una oscuridad profunda llenó la habitación. Unos ojos rojos brillaron en la penumbra, y la sombra apareció en el centro del círculo. Marcus continuó recitando las palabras del ritual, pero la sombra parecía resistirse, moviéndose violentamente y emitiendo un grito gutural que hizo eco en las paredes. Justo cuando parecía que el espíritu estaba a punto de liberarse, un viento violento barrió la habitación, rompiendo el círculo de protección y apagando las velas. La sombra se disolvió en la oscuridad, y el silencio regresó abruptamente. Amber y Marcus se miraron, conscientes de que algo había salido mal. Aunque el espíritu no parecía haber sido liberado, tampoco parecía estar presente en ese momento. Decidieron detener el ritual y buscar más información antes de intentar de nuevo. Mientras salían del apartamento, Amber no pudo evitar sentir que los ojos rojos seguían acechándola desde la oscuridad. Sabía que la sombra aún estaba allí, esperando el momento oportuno para volver. La historia de Amber y la sombra no había terminado. El espíritu vengativo aún estaba atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, y su deseo de venganza no se había apaciguado. Aunque Amber había ganado una pequeña victoria al enfrentarse a su miedo, sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. Y en las noches más oscuras, cuando el viento aullaba y las sombras parecían cobrar vida, Amber se preguntaba cuándo volvería a enfrentarse a esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Amber y Marcus continuaron investigando, decididos a encontrar una manera de liberar al espíritu de su tormento. Cada noche, Amber sentía la presencia de la sombra más cerca, acechando desde las esquinas más oscuras de su apartamento. Una noche, mientras Amber dormía, un sonido la despertó. Era un susurro, más claro y más fuerte que nunca. «Ayúdame», decía la voz, cargada de desesperación. Amber se levantó, temblando, y siguió el sonido hasta su sala de estar. Allí, en la penumbra, vio la sombra de nuevo, pero esta vez no sentía el mismo terror. Los ojos rojos la miraban con una mezcla de tristeza y furia contenida. Marcus, que había pasado la noche en el apartamento para ayudarla, apareció a su lado, sosteniendo un antiguo amuleto que habían encontrado en sus investigaciones. «Es ahora o nunca», susurró Marcus, y juntos recitaron las palabras del ritual una vez más, con el amuleto brillando en sus manos. La sombra se retorció, y por un momento,
Pareció resistirse con todas sus fuerzas. Pero lentamente, los ojos rojos comenzaron a apagarse y la figura se desvaneció en la oscuridad. El aire en la habitación se volvió más liviano, y una sensación de paz envolvió a Amber. Sabía que el espíritu había sido liberado, que la pesadilla finalmente había terminado. Sin embargo, mientras el primer rayo de sol entraba por la ventana, Amber no pudo evitar mirar una última vez hacia la esquina de la sala, donde la sombra había estado. Aunque el espíritu había sido liberado, la oscuridad nunca se había sentido tan permanente. Y en el silencio de la mañana, un último susurro apenas audible llenó la habitación: «Gracias». Amber y Marcus se miraron, sabiendo que aunque la batalla había sido ganada, el recuerdo de la sombra y su lucha nunca se desvanecería por completo.